vida, deseo vivo esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Hoy es el lunes 4 de mayo, hoy es día feriado a propósito del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, Día Internacional del Trabajo, como también se le denomina, que nos encuentra o nos encontró este viernes, pues en una situación de tener pendientes temas tan importantes para la agenda nacional como el pacto laboral. Y por lo tanto, pendiente una serie de adecuaciones del Código Laboral, una serie de modificaciones a lo que ha sido hasta ahora, si se quiere, el pacto laboral existente. Y esto tiene que ver naturalmente con el tema de las políticas de salario, que no solo del salario mínimo o de los salarios mínimos. Con aparente razón, representantes del sector laboral pues han entendido que coyunturalmente y a propósito de este día 1 de mayo y de que está pendiente el pacto laboral, han hablado de que lo que se requiere en primer término es una reclasificación de las empresas nacionales, de manera tal que se puedan, según estos, establecer los parámetros salariales a propósito del tipo de empresa. Clasificación que generalmente toma en cuenta el monto de los capitales invertidos, cantidad de trabajadores o de puestos de trabajo que se tiene, tipo de negocios y, en fin, una reclasificación que permita que ante una reforma laboral pues no salgan afectadas empresas a propósito de este nuevo pacto. Y eso aparenta ser lógico y racional, todos estos argumentos. El tema es que parecería que ya hay que arribar a un pacto laboral, no solo porque la ley nos convoca a ello, sino porque ya hay un tiempo suficiente, si se quiere, primero de espera por parte de la clase trabajadora, que no ha tenido, ciertamente a propósito de su propia fuerza en el esquema de la democracia nuestra, no ha podido pues desarrollar luchas alrededor de, por ejemplo, la indexación del salario a la que tienen derecho, ciertamente los trabajadores. Entonces tienen mucho tiempo esperando y resistiendo además la noción preponderante de que solo el salario mínimo debe ser indexado o reajustado cada cierto tiempo. Y cuando, claro, se habla de salario mínimo, se habla de distintas escalas para el salario mínimo. No a todas las empresas se les exige el mismo tipo de salario. Y si nos vamos más para allá, incluso tendríamos que hablar de equidad, porque no se le paga incluso lo mismo a los trabajadores que a las trabajadoras, que bien se sabe que existe también ahí una diferenciación salarial que posiblemente no responda a una
determinada y a una gran lógica, porque por un lado se acepta que nuestras trabajadoras en general tengan perfiles o sean altamente productivas, no solo en algunas áreas, sino en muchas otras. Incluso a veces se nos aplasta en nuestra condición masculina y se dice las mujeres son lo último de la matica. Tienen todas las condiciones, son más organizadas, tienen más inteligencia, pueden hacer más cosas que los hombres, masticar chicle y pensar al mismo tiempo, y hablar por teléfono. Sin embargo, a la hora de pactar los salarios con ellas, pues resulta ser que hay que pagarle menos o se les paga menos que a los trabajadores, cosa que por lo tanto carece de sentido. De manera que hay muchas inequidades en este tema del salario que debe recibir o que puede recibir un trabajador nuestro. Este tema está pendiente, no se puede seguir postergando, no tiene que ver con una lucha de intereses entre capital-trabajo, que aquí y sindicalismo por el medio. Que aquí esto no es el panorama, digamos. No ha sido así, nuestro sindicalismo, si se quiere, ha sido bastante amarillista a través de muchas décadas. Y no se trata de una lucha de clases entre trabajadores y patronos, entre sectores corporativos de alta tecnología o de servicios, y trabajadores. No se trata de eso. Se trata, por un lado, de establecer o de aceptar la llamada canasta básica, que es un parámetro también que sale del Banco Central y organismos internacionales. Y, bueno, pues, usted no puede hablar de que el mínimo es 20 y entonces usted pagar 7. Si el mínimo de reproducción de la fuerza laboral, de la fuerza de trabajo y de su familia es de 20, como canasta básica, en un hogar usted no puede hablar evidentemente de un salario que no alcance esto, ni siquiera juntando el del esposo y la esposa. No tiene mucho sentido, tampoco esto resulta comprensible. De lo que se trata es de poner las cosas donde deben de estar, para que siga existiendo un ambiente, una situación de armonía entre intereses patronales e intereses de los trabajadores, teniendo obviamente el Estado la responsabilidad de redistribuir y de ayudar a la redistribución, esto a través de políticas salariales generales y a través de las políticas sociales que muy bien viene implementando el presidente Danilo Medina. Este tema pues está sobre la mesa a propósito de este último 1 de mayo, pero a propósito, como he dicho, de que se ha postergado, pero se viene negociando y bueno, los consensos son los que finalmente se logran a partir de reconocer la opinión mayoritaria de los actores o de los miembros de un determinado conjunto, sea este partidario, empresarial, religioso, de lo que ustedes quieran. Pero este lunes 4 de mayo, pues también nos encuentra Ramón Tejeda Reed, nos encuentra teniendo pendiente lo que ya todos prevemos que podrá o deberá acontecer también esta semana, a propósito de la convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora, con el propósito de que se someta a esta, se apruebe o se rechace, evidentemente, en función de darle cumplimiento punto por punto a lo que establece la propia Constitución como mecanismo para ser esta reformada. Porque en esencia las constituciones, y esto debería de quedar claro más allá de la intención de confundir a la población, las constituciones son textos
que reflejan acuerdos coyunturales entre los distintos sectores de una sociedad. Y esos aspectos coyunturales que quedan reflejados en los textos constitucionales, pues son de distintas naturalezas y la propia Constitución los reconoce y los categoriza y dice cuándo y cómo se debe hacer tal o cual anexo, tal o cual modificación al texto constitucional. Y eso está perfectamente claro, incluso más allá de la habilidad de ciertos abogados para convertir en oscuridad la claridad. Cosa de la que aquí hay personas que tienen evidentemente dones especiales para ello. Están dotados de esa capacidad. La realidad es que, y alguien lo mencionaba en un importante programa radial, decía, bueno, se dice que la nuestra ha sido modificada no sé sabe cuántas veces, 38, 40 veces, dice, pero bueno, la de la Constitución alemana, que es la de una sociedad que sirve de motor a toda la Unión Europea, desde la Segunda Guerra, del final de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, ha sido modificada 38 veces, la alemana. ¿Cuál es el problema? De que la nuestra refleje cada cierto tiempo lo que la mayoría entiende que debe establecerse o predominar o arribarse a esto. Hay tantas ideas peregrinas con respecto a este tema, Ramón, que a veces uno no sabe si en realidad se debe responder a estos argumentos absolutamente baladíes, engañosos, que rompen incluso con la lógica más elemental de las argumentaciones. Pero lo cierto es que en el Congreso de la República, esta semana posiblemente, el país pues también exprese en las proporciones en que sea, se gane o se pierda, intentándose una reforma, en este Congreso también quedará reflejado un consenso que ya se han venido expresando claramente a través de distintas formas, de distintos medios y de distintas mediciones. Saludos, Ramón. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, la semana que comienza hoy pues nos convoca a todos, indudablemente, a la discusión de este tema que es crucial, aunque mucha gente lo reduzca a una cuestión particular, en este caso particular de un partido o particular de una de las dos fuerzas que están pugnando con respecto a este tema, tanto en el Congreso como en el propio PLD. Eso de que las constituciones son textos fijos, pues eso no merece ningún tipo de discusión, puesto que para resolver muchísimos de los problemas, los ingleses y los europeos inventaron una cosa que se llama el derecho común hace mucho, pero muchos años. Porque es que es verdad, los seres humanos no estamos hechos para las leyes, son las leyes las que tienen que servirles a los seres humanos. Las leyes deben servirle a los seres humanos y deben servir para organizar la sociedad, no para desorganizarla. Una ley como la que nosotros tenemos en este momento, en el caso de la Presidencia de la República, que convierte a los presidentes en figuras de 4 años y váyase, para que espere 4 años sentado y vuelva, es decir, los eterniza, por lo tanto, los convierte en eternos aspirantes, que era lo que querían los que hicieron ese texto precisamente. Leonel Fernández, entre ellos, Miguel Vargas, entre ellos, y su grupito, convertirlos en candidatos eternos, ad aeternum, como dicen en latín y como dicen los abogados,
candidatos ad aeternum, es decir, por siempre. Los convierte en eso, en candidatos por siempre. Y por cierto que Miguel Vargas y Leonel Fernández están celebrando ese pacto que ellos hicieron para convertirse ellos en candidatos ad aeternum, porque para eso fue que lo hicieron. Sí, porque Leonel dijo, bueno, el profesor Danilo se queda 4 años ahí y dentro de 4 años yo vengo descansado, remozado, con 3 o 4 reconocimientos buscados allá en el extranjero, en unas cuantas universidades, que él sabe cómo buscarse esos reconocimientos y todo el mundo sabe cómo buscárselos, ¿eh? Eso no es nuevo, nada nuevo. Y vengo renovado y entonces soy candidato otra vez. Y de repente, el presidente Danilo Medina, que ayer estaba en Monte Plata precisamente, como va todos los domingos religiosamente a visitar una asociación de campesinos, una asociación, una cooperativa, etcétera, de productores. De repente, un presidente que tiene en su plan de trabajo temas tan fundamentales como las plantas de Punta Catalina, por ejemplo. Punta Catalina, que usted no puede construir un generador de electricidad en un periodo de gobierno, eso es casi imposible. Que es casi imposible, sin embargo, los que debieron haberlo hecho antes no lo hicieron, ¿eh? Quien lo asume es él. Y resulta que ahora no tiene tiempo para verlo funcionar, para llevarlo a su capacidad, a la capacidad óptima a que debe estar un generador. Y ayer se embarca en la construcción de 2 ingenios de azúcar. ¿Para qué? Para recuperar la industria azucarera dominicana, recuperar y crear otra vez cientos de puestos de trabajo. Resulta que de repente se ve incapacitado para llevar a cabo una labor como esa, porque ahorita tendrá que entregarle el gobierno a cualquier otro que llegue ahí. Que a lo mejor esas no son sus prioridades. A lo mejor esas no son sus prioridades, viene con otro librito. Y dice, no, yo creo que lo que se va a hacer es esto. Entonces, de repente, una constitución como la que nosotros tenemos se convierte en una retranca para la organización de la sociedad, para el funcionamiento óptimo de la sociedad. Se convierte en una retranca para la organización de un poder fundamental como lo es el Ejecutivo. Y lo convierte en un relajo de cada 4 años, porque eso es lo que es esto. Un relajo de quítate tú el próximo 4 años y me pongo yo, que resolvieron los americanos, desde que Washington se dio cuenta del relajo que había detrás de él precisamente. Porque entonces se va de un extremo al otro, o lo eternizamos o lo cambiamos cada 4 años, y si se pudiera cambiar cada 2 fuera mejor, como hacían en la UAS. Los rectores, que se cambiaban cada 2 y después cada 3 años. O en la época de Concho Primo. Aquí. Que sí, o en la época de Concho Primo, que un presidente podía durar hasta un mes. Y hubo años en los que tuvimos 2, 3, 4 presidentes. Claro, porque todo el mundo lo que quiere es estar ahí. Claro. Entonces se convierte el poder ejecutivo en un relajo. En este caso, en un relajo de cada 4 años. Que los mexicanos resolvieron ampliando el periodo a 6 años. A 6 años, pero ni siquiera así deja de ser un relajo y un problema para la institucionalidad, ese sistema que ahora nosotros debemos cambiar. Usted, presidente, tiene derecho a 4 años, por los cuales lo elige el pueblo. Si el pueblo entiende que usted lo ha hecho también, que merece un periodo más para que termine su programa de gobierno, entonces ese mismo pueblo, no nadie más, no nadie más, ese mismo pueblo en las urnas debe decir, sí, usted tiene derecho a 4 años más. No ningún burócrata, ni ningún mesías, ni ningún megalómano,
ni ningún grupo de interés, ningún grupo de negociantes debe decir que no, son 4 y ahora vengo yo. Porque al fin y al cabo de eso es de lo que se trata, de grupos de interés que tienen su propia agenda aquí bajo la manga. Y entonces, amparado en una constitución mostrenca, como dice la gente, que desoyó lo que se había decidido en las consultas que se hicieron precisamente sobre este tema y sobre todos los otros temas que están consignados en la Constitución del 2010, la nueva Constitución. Se desoyó eso que dijo el pueblo en esas consultas y se puso. Se hizo el pacto de las corbatas azules para desoír aquello, porque el pueblo es muy claro, el pueblo sabe mucho más que los líderes. El pueblo sabe lo que quiere y dice, no, usted tiene derecho a 4 años. Y en el próximo torneo, el que elige, yo, el que tiene el soberano, yo en las urnas digo, usted sigue o usted se va para su casa, como le hicieron a Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía, él decidió que había que reformar la Constitución. Y se hizo la reforma en el 2003, si mal no recuerdo, para él poder ir a la reelección. Él hizo la reforma, él la mandó a hacer. Y dejémoslo ahí. Por encima de su partido. Por encima de su partido incluso. Por encima de su partido, que no era partidario, valga la redundancia, de esa reforma. Y la impuso. Pero el soberano, el que siempre decide, el que siempre tiene que decir qué es lo que debe hacerse, es decir, el pueblo votando en las urnas dijo no, aunque usted quiera, usted no puede continuar. Y es el pueblo, así mismo debe ser. Pero un mandatario tiene que tener derecho, aunque esto no sea un tema de derecho, pero el pueblo debe tener derecho a decidir eso. Y a decir, esta es una agenda, este es un plan de trabajo. Y este plan de trabajo que se está poniendo en marcha es el plan que yo necesito. Y por lo tanto, necesita este periodo para que culmine esto. Esos ingenios, por ejemplo, que se van a construir ahí en Monte Plata, que hay que construirlo. El propio presidente Danilo Medina dice, me he pasado meses haciendo acopio de los fondos para arrancar este proyecto. Meses acopiando dinero. ¿Para qué? Para construir 2 ingenios. Uno en San Pedro y otro en esta comunidad de Monte Plata. De repente usted dice, no, eso no se puede hacer. Vaya, dígaselo a la gente de Monte Plata. Dígaselo a los trabajadores cañeros de Monte Plata, dígaselo a los trabajadores cañeros de San Pedro de Macorís, diga que no podemos nosotros recuperar la industria azucarera. Vaya a decírselo a ver si es verdad que ellos le van a decir, a ver qué les van a decir ellos. La organización, la buena marcha de nuestro país reclama que se instaure aquí el sistema norteamericano, y este es el momento, el sistema de una elección con la posibilidad de una reelección y de que usted se vaya tranquilo a su casa, a ser asesor, a desarrollar todas las iniciativas que usted quiera, pero no a volver como candidato, es decir, a ser candidato eterno, eterno precandidato y eterno candidato, sembrando en los partidos y sembrando luego en el país la incertidumbre, compadre. El embotellamiento. El embotellamiento, la imposibilidad de los nuevos liderazgos. Entonces, está muy claro lo que se va a discutir el miércoles aquí en el Congreso Dominicano. A mí no me cabe la menor duda de que ahí se va a decidir lo que el pueblo hace rato ha decidido. Lo decidió allá en el 2008, 2009, cuando se estaba discutiendo la nueva Constitución, la del 2010,
y se lo escamotearon. Lo decidió en aquel momento y decidieron pasarle por arriba a esas decisiones, a ese deseo del pueblo dominicano. Y lo está diciendo ahora otra vez, lo está repitiendo. Haga usted la encuesta, váyase a una esquina y pregúntele a la gente. Váyase a una esquina, hágalo. Pregúntele a la gente lo que la gente quiere. Váyase a cualquier campo, váyase a cualquier pueblo y pregúntele a la gente qué es lo que debe ocurrir para que usted vea cuán meridiana está esa concepción, cuán clara, cuán transparente está eso en la calle. En cada dominicano usted le dice, ¿usted cree que debemos modificar la reelección con este propósito? ¿Qué usted cree que o no le diga nada, usted le digamos, ¿qué usted cree que debemos hacer? ¿Qué usted cree que debe pasar para el próximo periodo electoral? Lo que le va a decir es lo que le va a decir, lo que está diciendo, lo que dicen todas las encuestas. Y solamente personas obcecadas, con unos intereses muy claros además, con una agenda muy clara, que puede esperar, si quieren seguir promoviéndola, defendiéndola, propalándola, puede esperar, ¿por qué no? A ver si convencen al pueblo dominicano, porque es al pueblo dominicano al que hay que convencer, no es solamente al PLD, al comité político, o al comité central del PLD, o a cualquier partido, no, es al pueblo dominicano al que hay que convencer. Como está convencido ahora de qué es lo que se debe hacer. El pueblo no tiene ni la más mínima duda respecto a qué es lo que hay que hacer. Y eso es lo que debe la Constitución establecer y consignar. Lo que la gente siente, lo que la gente quiere que se haga. Es decir, que un presidente en ejercicio tenga la posibilidad de validarse en el voto, si continúa o no. Porque no es más que eso. Es que el pueblo entonces revise, está cumpliendo, está haciendo lo que hay que hacer, tiene planes coherentes, que no ha podido llevar a cabo allí por las tantas cosas, porque encontró un déficit monstruoso, porque encontró un Estado desorganizado, porque encontró que no se aplicaba la cuenta única del Tesoro y cada ministro tenía su agenda y su presupuesto por su lado, y porque encontró lo que encontró. Bueno, pues tiene derecho, por Dios, que 4 años apenas dan para comenzar a organizar el estado de cosas que a veces usted encuentra incluso. Por lo tanto, ese sí es un derecho del pueblo dominicano y de cada pueblo, de todos los pueblos del mundo. Son los pueblos los que tienen que decidir lo que necesitan en cada momento. No es otra cosa. Mira, Ramón, amigas y amigos del país, yo creo que hay que, de tu intervención y de la nuestra misma y de las distintas expresiones y posiciones que se vienen exponiendo de la manera más democrática, porque esto hay también que decirlo. Aunque hay entidades que insisten en que hay algún tipo de restricción al derecho de opinión y a la libre expresión del pensamiento, la realidad es que entre nosotros los dominicanos estos temas los discutimos en las esquinas, en los salones, en los estadios, en las fondas y negocios de comida, en nuestros centros de trabajo. El país ha venido discutiendo, si se quiere, existe una cultura democrática en la sociedad dominicana alrededor de estos temas que coyunturalmente pues parece que pueden dividir al país o que pueden llevarle a algún tipo de colapso institucional. Lo cierto es que esto es más cotidiano de lo que muchos suponen, y entre estos a los llamados constitucionalistas o abogados o bufetes partidarios.
Aún así, la reelección no es un derecho, no está concebida como un derecho por el texto constitucional nuestro. Es un derecho del pueblo, como muy bien ha dicho Ramón. El pueblo tiene y hay que garantizarle, a través de esta o de cualquier otra, o de cualquier artículo, el que fuese, garantizarle al pueblo el derecho de decidir el rumbo. Si continuar o no con una gestión, con una partitura, y hasta cuándo. Porque incluso podríamos estar hablando, no necesariamente del modelo, o única exclusivamente del modelo americano, que es el que le gusta a algunos, inclusive a Ramón. Creo que el derecho del pueblo a determinar el rumbo de un país es la mayor expresión de la existencia de la democracia en el país. Nosotros no somos naciones viejas, nosotros no somos sociedades anquilosadas, todo lo que llegamos al final del camino, todo lo contrario, somos naciones jóvenes en desarrollo, no porque seamos pobres, que no lo somos, somos naciones ricas, muy bien se ha dicho, que muy mal administrada durante mucho tiempo, pero no pobres. Lo que sí somos naciones jóvenes, por suerte, en vías de desarrollo, y que tenemos que tener claro la visión de mediano y largo plazo para lograr eso que otras naciones denominan como el desarrollo. No podemos ver la posibilidad de alcanzar el desarrollo sobre la base de que a cualquier, y vamos a decirlo en los términos de un personaje de la farándula de la comunicación en el país, de que a cualquier pelafustán se le ocurra cada 4 años que puede ser presidente de la República e inventar por encima de la voluntad popular un rumbo, un programa de inversiones, una orientación de la democracia moderna, que bien podría pasar del capitalismo brutal, ¿cómo que le llama el Papa?, de salvaje, a pasar al de una sociedad capitalista justa, donde prima la equidad social y el bienestar general. Bien podría el pueblo, por lo tanto, determinar sus metas a corto, mediano y largo plazo. Queda claro que es absurdo suponer que en un país como el nuestro, con tantas metas inconclusas, alguien serio se pueda estar planteando un programa que se agota en 4 años o en 3, porque la historia política quiere decir, el que la revisa sabe que de agosto del 16 de agosto del 12 al 16 de agosto del 13, un año entero, muy posiblemente lo que cada gobierno hereda del otro, cuando no es un déficit monumental, es ciertamente un bulto lleno de facturas. De facturas. Y que ya un año antes, y a veces más, del 16 de agosto del 16, usted tiene una friolera de precandidatos a la presidencia de la República, muchos de ellos funcionarios de un gobierno altamente democrático que le permite estos devaneos con la popularidad y con las aspiraciones propias de cada ministro, que en sí mismo pretende que puede ser presidente de la República, y entonces usted tiene, al fin y al cabo, una gestión gubernamental marcada por la transitoriedad. Y esa transitoriedad de lo bueno, ese viaje relativamente cómodo en que la administración del presidente nos lleva, usted no se lo puede quitar al pueblo porque el pueblo va a protestar. La sociedad se va a resentir, porque aunque muchos creen que somos locos, no somos locos nada. Seríamos locos bipolares
si cada 3 años decidiéramos que no, que lo que tenemos no nos gusta y ahora vamos a quitárnoslo y vamos a ponernos. Como si fuera una ropa. Como si fuera una ropa. Una nueva administración con otra nueva filosofía, que pase 3 años y no haya podido tampoco asumir ningún rumbo propio, ni haber dejado una impronta en la historia del país. Eso no es posible porque es absurdo. Como absurda o absurdo es el argumento de que los 10, 12 diputados o legisladores del PLD que fueron sancionados en el 2002, lo fueron porque eran partidarios de la reelección. No, lo fueron porque violaron la Constitución del PLD, que son sus estatutos, que dicen claramente que es el comité político reunido atendiendo a sus propios métodos internos, el que traza la política congresional y municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Y a ello estaban obligados esos legisladores que en ejercicio de su voluntad libérrima, pues simple y sencillamente apoyaron la reforma constitucional introducida por Hipólito Mejía. No fueron votados porque el PLD discutiera en la Asamblea Nacional Revisora la reelección como un tema ideológico, o porque el PLD sea un partido antirreeleccionista, porque nunca lo ha decidido atendiendo a sus propios métodos. Se expulsaron a esos legisladores, como deberán ser expulsados todos aquellos que actúen de manera similar en franca violación a los estatutos, a la Constitución del PLD. Se expulsaron porque actuaron en contra de la línea política del comité político de esta organización. No porque ideológicamente existiera un debate al interior como tampoco hoy existe un debate al interior del PLD sobre el tema de la reelección. De hecho, quienes hoy se oponen a la reelección de Danilo Medina, lo hacen porque quieren perpetuarse ellos en el poder. Quieren su propia reelección. Quieren su propia reelección y han ejercido su propia reelección, incluso ad eternum. Así es que la quieren. No ad vitam, no, ad eternum. Esos propios sectores, y de ahí la naturaleza política de la discusión, que no ideológica, que no jurisprudencial o constitucional, es de naturaleza política. Cuando el pueblo quiere una cosa, estos amigos de alguna bendita forma, antes creían en las encuestas, las utilizaban, pero ya no, las encuestas no son, porque esos son montajes mediáticos que siembran las percepciones, según Rafaelito Núñez. No, ya no creen en las encuestas, las usan. Ya no creen en la reelección, más que en la de Leonel Fernández. Ya no creen en que hay que poner el oído en el corazón del pueblo y escuchar lo que mayoritariamente éste dice y actuar en su representación y a su servicio, sino que ahora es el tema de que hay que impedir lo que el pueblo quiere, que es la continuidad de políticas públicas con las que se siente satisfecho e identificado el pueblo dominicano. Eso es lo que él quiere, eso es lo que quiere el pueblo. Pero, de todas maneras, las minorías han de ser ciertamente derrotadas en el terreno institucional en que tienen que serlo. Y el pueblo dominicano está dando muestras al día de hoy de estar movilizado políticamente para impedir que con una visión corporativa del poder se le cierre el paso al presidente Danilo Medina de presentarse a la opinión libérrima del pueblo dominicano a través del ejercicio de procedimientos electorales absolutamente democráticos. Mira, hay confusiones de gente que se pierde en lo claro, pero, por ejemplo,
un gobierno con una alta legitimidad, con una altísima tasa de aprobación, como lo es el gobierno, el presidente Medina, que sale en todos los estudios de opinión, 75, 80, en algunos momentos ha llegado a 90, 91 de aprobación. Ahora mismo probablemente el 90% de la población aprueba la gestión del presidente Danilo Medina, incluyendo a los partidos opositores, porque incluye a los partidos opositores esa opinión. Claro. Partidos opositores apoyan la gestión del presidente Danilo Medina. Porque cuando usted encuentra que en un estudio, en una investigación, que es lo que son las encuestas serias, son investigaciones de qué está pensando la gente en un determinado momento y sobre un determinado tema, organizadas científicamente, distribuidas por edad, por clase social, territorialmente, es decir, es algo científico, es algo que se hace con criterios muy claros. Si un estudio como esos todos que se han hecho dicen que este gobierno tiene una aprobación, el gobierno, el presidente Medina en este caso, tiene una aprobación de un 80, de un 90%. Quiere decir que tiene un alto grado de legitimidad. Y que eso no se resuelve o no va a la persona del presidente, porque es un error creer que eso solamente se dirige a la persona o tiene que ver con la persona. La persona no es el gobierno es una institución muy grande, y la legitimidad que le aporta ese amplio apoyo de la gente a, en este caso, un mandatario, a una obra de gobierno, es una legitimidad que, por lo tanto, permea, va a todos los demás estamentos del Estado. A todos los demás estamentos del Estado. La gente sí entiende cuando aporta su apoyo a las políticas públicas en un determinado momento, está aportando su apoyo a la manera en que está siendo conducido el Estado. No es a Guillermo, no es a Ramón, no es a Danilo Medina, no, es a esas políticas que garantizan que el Estado en conjunto actúe de una determinada manera. Porque ahora, por ejemplo, cuando usted está hablando de la legitimidad del presidente, usted está hablando, por lo tanto, de legitimidad de unas políticas, legitimidad de un Estado como tal institucional, pero de un gobierno también, y de un estado de cosas que favorece. ¿Favorece qué? Bueno, favorece el que, por ejemplo, el país disponga, como va a disponer dentro de poco, de estancias infantiles en todos los municipios o en todas las provincias del país. Usted sabe lo que significa una estancia infantil en cualquier comunidad, sobre todo comunidades pobres. Hasta ahora, señores, y todo el mundo lo sabe aquí, los únicos que tenían derecho a la educación preescolar, como le llaman, al daycare, al nursery, como le llaman, porque se fue metiendo el argot inglés, a eso que le llamamos ahora educación inicial. Hasta hace poco los únicos que tenían derecho aquí eran un pedacito de la clase media y alta, pedacito,
Y la clase alta, son los únicos que tenían derecho a ir a una estancia infantil, a llevar sus niños, sus niñas de 0 a 5 años a una estancia infantil. Y de repente, los pobres de la República Dominicana tienen estancias infantiles por primera vez. Madres y padres, jóvenes, la mayoría de ellos, dicho sea de paso, muy jóvenes incluso, podrán dejar sus hijos por primera vez en un lugar bien atendido, donde van a ser estimulados, estimulados en todas sus capacidades, en todas sus potencialidades. Por primera vez en la República Dominicana está ocurriendo esto, señores, tener estancias infantiles que les permitirán a esos padres y a esas madres muy jóvenes, ir a estudiar, ir a seguir superándose, ir a trabajar sin el dolor de cabeza de a quién le dejo a estos muchachos porque no puedo pagarme. La trabajadora que se paga, el clase media. Y no lo puedo pagar, no lo puedo costear. Tengo que dejar el trabajo para dedicarme a atenderlo a ellos. Tengo que dejar de estudiar, tengo que dejar de prepararme, tengo que dejar de disfrutar la vida. Por eso, tantas madres, tantos padres frustrados en la República Dominicana. Tantos madres, tantos padres viviendo en un estado de depresión y de violencia social, que es lo que se acumula cuando hay frustraciones. Entonces, todas esas políticas se legitiman, desde luego, de esta manera. Cuando una población dice, no, pero nosotros tenemos que terminar estos programas, por Dios, dejarlos montados como es, para que entonces ya nada más sea darle continuidad a eso. Pero hay que montarlos. Hay que dejarlos marchando como Dios manda, en pleno desarrollo. Y eso es lo que está la gente pidiendo, que se terminen de construir todas las estancias infantiles. Y que se las deje en marcha, instaladas, trabajando, que no lo hicieron otros antes. Vinieron gobiernos y se fueron, venían y se iban, y nadie se preocupaba por resolver ese problemazo que tenía la gente arriba. ¿Dónde dejar los niños de 0 a 5 años? Si no es a la abuela, si no es a la tía, si no es a la vecina. Lo mismo con tantas otras políticas. Lo mismo con tantas otras políticas. Con tantas otras obras. La legitimidad de un gobierno que tiene el apoyo del 80, el 75, del 90% de la población. Es una legitimidad que permea, repito, todo el Estado, que permea todo el gobierno, y está legitimado todo el mundo. Todo el mundo está legitimado, todo el que está ejerciendo algún tipo de función en el Estado está legitimado cuando un gobierno tiene una aprobación tan alta, tan elevada. Y de eso es que se trata. No es de medir de qué popularidad, ni de medir cuestiones, ni de reducir a una cuestión personal, algo que no es personal, algo que es colectivo, que es una decisión colectiva, que es una apreciación colectiva, que es un interés colectivo. No se lo puede reducir a una cuestión meramente personal, porque la reelección, repito, no es un tema de Danilo Medina, incluso no fue él quien lo planteó. Él no lo ha planteado, de hecho, nunca. Ahora, lo que ha hecho ya es hacer suyo lo que la gente está diciendo. Y lo que la gente dijo allá en el 2008, 2009, cuando se estaba haciendo la consulta para la Constitución del 2010, es recuperar un modelo. Que a propósito de esto de modelo, y creo que quizás hay que también aclarar este asunto.
personalmente creo que esto no pasa de esta semana. No debe pasar. Que la iniciativa de los 13 senadores del PLD que presentaron el proyecto del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ante el Senado, pues será convocada la Asamblea Revisora y se cumplirá con los plazos constitucionales, con los plazos que establece y con los procedimientos, y será aprobada esta reforma. Pero el país debe de saber que la resistencia política a estas políticas públicas, a esta forma de gobernar, a este contenido de gobierno de Danilo Medina, seguirá recibiendo obstáculos, resistencia de parte de estos grupos que se cierran, porque es desconocido y esto también hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que entender a muchos ciudadanos en esto. Esto no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno solo es comparable en términos históricos a momentos muy específicos de la historia política nuestra. Estamos hablando a la coyuntura posterior a la caída del dictador, del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina, y estamos hablando de donde se expresa una voluntad colectiva del pueblo por la democracia y por la libertad, que encarna en su momento el profesor Juan Bosch con su constitución, con la llamada Constitución del 63. Comparable quizás con otro momento de gran consenso nacional, como lo fue el año 1978, en que el pueblo rechazó, y hay que decirlo, colectivamente, y casi todos a una, a pesar de ciertos discursos políticos, rechazó el que el doctor Joaquín Balaguer pretendiera seguir ejerciendo el poder a través de un fraude electoral y sobre la base de poner banderas coloradas en los fusiles de policías y guardias que se prestaban a esa conspiración contra la democracia. El pueblo, todos a una, dijo no. Hubo otro importante momento que comienza en el 90, en la coyuntura electoral del 1990, y continúa hasta el 1996, que es cuando el Partido de la Liberación Dominicana pues asume el poder como parte de una carambola de la política dominicana, pero de un periodo que duró 5 años. Como se puede decir que duró ese periodo el primero. Y bueno, y como duraron los PRDistas desde el 78 hasta el 86 en el ejercicio del poder. Esto se presenta de nuevo. Nunca el país le había dicho tan claramente a su clase política qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Con qué que está conforme? El país está contento, el país está satisfecho, el país está esperanzado a propósito del manejo correcto, frugal, eficiente del gasto público, ético, moral, por este sesgo ético y moral de una administración que evidentemente encarna esos deseos que encarnó Juan Bosch en el año 1962 y por lo que llegó al poder a través de unas elecciones con un altísimo porcentaje de aprobación. A ver, 60. Ahora, el pueblo estaba de acuerdo con que Juan Bosch hiciera lo que iba haciendo, pero hubo un grupo que le resistió y le dio un golpe de estado. Y eso condujo a la bendita tragedia del 65. Miles de muertos y miles invasión americana y la invasión incluida. americana incluida. Y la invasión americana incluida. Aquí hay gente que a partir del miércoles, del jueves, de cuando sea que se apruebe esta reforma, que no de toda la Constitución, sino de un aspecto
que es el que resulta mostrenco, porque esta es una constitución, la del 10, en general consensuada, en general discutida, consultada por la población, pero hubo un grupito de la clase política que, separado del pueblo, dijo sí, pero el pueblo quiere el modelo americano, pero a nosotros no nos conviene el modelo americano. Y como verdaderos sastres reunidos entre ellos, por eso el simbolismo quizás de la corbata que se hacen en sastrería, pues resultó que no se estableció en la Constitución lo que el pueblo quería. Porque el pueblo dominicano no es tonto, el pueblo dominicano podrá vivir en pobreza, pero el pueblo dominicano es altamente inteligente, el pueblo dominicano no es solo valiente, alegre, sino inteligente políticamente, por eso participa más que otras poblaciones del continente en la política. Así como participa mucha gente en los deportes y les encantan los jugadores de béisbol, así el pueblo dominicano vive cotidianamente la política apasionadamente. Lo ha hecho así a través de toda su historia. Estos señores que están atrincherados, confundiendo la política con cuestiones personales, confundiendo los intereses nacionales con sus intereses particulares. Estos señores que tendrán que, para validarse de nuevo ante la población, redefinir su discurso político y ponerlo a tono con las expectativas de la gente. Estos señores, medio turulatos todavía, sí, ciertamente, porque se ha constituido una nueva mayoría. Así es, don Rafael Núñez, se ha constituido una nueva mayoría alrededor del liderazgo del presidente Danilo Medina. Es un tema ciudadano, hay una nueva mayoría que debería estarse respetando. Ahora, hay quienes por encima de esa nueva mayoría, democráticamente construida, pues se van a oponer, van a obstaculizar y van a pretender que un tribunal constitucional, en contra de lo que dice la propia Constitución, que dice lo siguiente, porque no es Montrenca, es Montrenca lo que hicieron ellos, es los montrencos, pero la Constitución dice lo siguiente: la reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Es decir, que la Constitución establece una prohibición absoluta de que la reforma pueda ser anulada por cualquier poder del Estado. Aquí, la Constitución de la República no puede declararse inconstitucional. Si una Constitución aprobada ya en una asamblea que cumpla, en una reforma que cumpla los procedimientos y los plazos constitucionales, esa Constitución reformada no puede ser anulada por el Tribunal Constitucional declarándola inconstitucional. Es decir, declarándola en contra de sí misma. Porque esto, evidentemente, sería otra cosa monstrenca. Por eso este aspecto y esta iniciativa de pretender anular lo que se apruebe en la Asamblea Revisora, elevando, preventivo o no, un recurso ante el Tribunal Constitucional, no es más que parte de una comedia que se viene escenificando con el propósito de que la derrota no les resulte tan amarga. Así es. Yo hablaba ahorita de legitimidad y digo que la legitimidad que da un gobierno con altas tasas de popularidad como lo es el actual lleva legitimidad a todo el Estado, pero también es inversa la cosa. Es decir, cuando se llevan a cabo procesos en los cuales no hay la legitimidad que proporciona precisamente esa alta aprobación de las mayorías populares, entramos en estados de legitimidad cuestionada.
lo que le pasó al gobierno que surgió del golpe de Estado del 63. Por ejemplo, a propósito de los 50 años de la Revolución de Abril que estamos conmemorando este año, no celebrando, como dicen muchos por ahí, ¿no? Conmemorando. Estamos conmemorando esos 50 años, precisamente porque se instaló un modelo de gobierno que desconocía a uno que había sido instalado con un 60% de apoyo, más de un 60% de apoyo, en las primeras elecciones democráticas que se llevaron a cabo en la República Dominicana después de la muerte de Trujillo. Las primeras elecciones, este pueblo fue muy claro, dijo, yo quiero eso que está ahí. Y votó abrumadoramente por la persona a quien habían visto más coherente, más honesta en sus planteamientos, más claro, más meridiano, más comprometido, incluso por su origen, por su extracción social. Y fue claro el pueblo dominicano, y no, ese es el que va, 60%, 61, 62%. Histórico aquello, histórico, una votación abrumadora, un gobierno con altos niveles de legitimidad, a tal punto que para usted lograr preparar el caldo de cultivo para el golpe de Estado de septiembre, de 25 de septiembre del 63, hubo que llevar a cabo una campaña furiosa, frenética, alucinante. Nada más hay que buscar los medios de comunicación de la época para uno darse cuenta de lo que hizo la oligarquía dominicana. La oligarquía dominicana, de lo que hizo para derrocar a Juan Bosch. A tal punto que Juan Bosch, cuando llegó a Puerto Rico, las primeras declaraciones que le pidió una publicación puertorriqueña, lo único que le dijo fue: goberné sobre los lomos de un tigre, sobre el lomo de un tigre. Goberné sobre el lomo de un tigre. Es decir, imagínese usted lo que es estar en el lomo de un tigre. O sea, pero un escritor, un tipo de una mente, de una imaginación formidable, lo ejemplificó a sí mismo: goberné sobre los lomos de un tigre. Y hay gente que diría, bueno, pero la Constitución del 63 precisamente prohibía la reelección, pero tenía que prohibirla. Tenía que prohibirla obligatoriamente, porque una Constitución también es eso que tú decías ahorita. Es un mensaje a las instituciones, a los poderes fácticos, como les llaman en este caso, a la clase dominante, a la oligarquía. Yo no vine a eternizarme, yo no quiero más que 4 años. Y es verdad, 4 años. Porque lo que quería don Juan era instaurar en la República Dominicana, que la gente entendiera lo que era la alternabilidad, lo que era la continuidad de las políticas. Y tenía que hacerlo pronto, eso no podía esperar mucho. No era la continuidad de la satrapía, es decir, de claro, la falta de democracia exacto, y de derechos de la civiles dictadura, y ciudadanos, no, de la dictadura. Sino del derecho, para que la gente aprendiera. Era un ejercicio de la democracia, pedagógico de la democracia, sí, lo que hacía don Juan. Era un ejercicio pedagógico. Además, si prohibiéndola no le permitieron gobernar ni un año, imagínate tú si hubiese dejado abierto ese tema. La misma oligarquía que pretendió, a partir del 66 y de la derrota de los sectores populares, democráticos y liberales del país, de nuevo, la nueva derrota, pretendió eternizar al doctor Balaguer, con el modelo trujillista, claro, que no democrático del profesor Juan Bosch. Entonces, claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión que estamos viendo 50 años después. Lo que estamos viendo es precisamente a un pueblo que legitimó en más de un 60% con su votación
aquel gobierno con aquellas políticas, porque cuando a don Juan le dan el golpe de Estado, si usted hace una encuesta, usted puede estar seguro de que el pueblo estaba muy claro de lo que quería. Por eso había que darle el golpe de Estado, porque si no, la oligarquía entendía que no iba a poder repartirse los bienes que dejó Trujillo, porque eso fue lo que dio ese golpe de Estado, no era otra cosa lo que había detrás de él, era que este hombre no nos va a dejar repartirnos lo que ha dejado Trujillo, señores. No nos va a dejar repartirnos toda esta riqueza que debe ser de nosotros. Porque el Juan Bosch defendía que toda esa riqueza creada por esa dictadura, es decir, por el trabajo del pueblo dominicano, esclavizado por esa dictadura, que quien la creó fue el pueblo dominicano, esclavizado por esa dictadura, toda esa riqueza debía ir a donde el pueblo, precisamente. ¿A qué? A la educación. Hubiéramos tenido tan extendida desde entonces, y no ahora. Nosotros hemos tenido que esperar 50 años para tenerla tan extendida, señores. Esto es inconcebible, es increíble que hayamos tenido que esperar 50 años para tener escuelas con tanda extendida de 8 horas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Como increíble es que no se haya podido erradicar la pobreza extrema. Ni en el analfabetismo, que hayamos tenido que esperar 50 años para llevar a cabo un plan, un programa que saque a 1 millón de dominicanos del analfabetismo. Hemos tenido que esperar 50 años y no les da vergüenza lo que pasaron antes por ahí, porque debía darles vergüenza. Pero ellos entienden que no, lo hicieron muy bien. O como para cuánto han tenido que esperar los trabajadores de la industria azucarera de Monteplata, de San Pedro de Macorís, para el rescate de estos como productores y de la industria azucarera como generadora y dadora de valor agregado. ¿Y cuánto han tenido que esperar para que un presidente vaya? Ya había ido, se lo había propuesto desde el principio de su administración, pero como muy bien dijo él ayer, es ahora cuando ya tengo los recursos y les pido a quienes están envueltos en su construcción, en su montaje, que lo hagan no en 1 año y 6 meses, sino en 1 año y 3 meses, y que puedan entrar rápidamente a producir. La realidad es que ese nivel de olvido mantenía a esas zonas de Monteplata y de San Pedro de Macorís en ese famoso mapa de la pobreza en los primeros lugares. En los primeros lugares, porque lo que generó de alguna manera la falta de atención, el desinterés de una industria como la azucarera, para la que estamos particularmente dotados como país, en términos de terreno, de clima y en términos de tradición, es decir, de saber hacer el proceso productivo, porque lo hemos hecho desde cuando la colonia se ha producido aquí caña. Y sin embargo, algunas de estas políticas maravillosas pues condujo a que toda esa población, incluyendo la de los Bateyes, fueran abandonadas a su suerte y naturalmente a la miseria. Y es el presidente que, teniendo claro qué es lo que hay que hacer, porque no se trata de convertir a estos trabajadores de la industria azucarera o productores de la industria azucarera en trapo, en ¿cómo es que se llama después que se le saca el jugo a la caña? En bagazo, sino convertirlos en productores con capacidad exportadora, que es el caso de las panelas que se van a fabricar a propósito de la puesta en funcionamiento de estos dos ingenios dedicados particularmente a esto, orientados a beneficiar a centenares de familias, de productores de caña, de azúcar, que esto es lo que han hecho siempre, esto es lo que saben hacer, y estas son sus comunidades, son comunidades cañeras. Hemos esperado tanto tiempo para que renazca, gracias al presidente Danilo Medina, la esperanza de que esto que se hace con los cañeros se siga haciendo con todos y cada uno de los productores nacionales, y no solo del campo, sino también de la ciudad, que tienen que asumir y tener la certidumbre
la certidumbre de que estas políticas también a ellos les van a beneficiar en el mediano plazo o en el cortísimo plazo, como es el tema del empleo, la generación de empleo, que es una política cardinal. Aquí se inventaron algo, porque el pueblo dominicano tiene la inteligencia que le caracteriza. Se inventaron no solo los balagueristas, que sabían de eso de comer, que los PLDistas eran comesolos, sino que inventaron que las máquinas que se utilizaban, y no se lo inventaron, era verdad, las máquinas que se utilizaban en las construcciones, en las remodelaciones de las importantes vías como la 27 de febrero, las excavadoras, eran comesolas, porque resulta ser que ciertas industrias o conducen a la contratación de mano de obra extranjera o conducen a la eliminación de mano de obra. ¿Esto a dónde nos condujo? Nos condujo a que ciertamente mucha gente perdió sus empleos, fueron eliminadas fuentes de trabajo en la industria azucarera, fueron abandonados los campos, la gente prefirió abandonar sus predios y pagarle a cualquier estafador como el Sadalá ese de Paraíso. Nace en masa el fenómeno del motoconchismo. Nace en masa el fenómeno del motoconchismo. De la inmigración, gente que sacrificaba incluso una parcela dada por el IAD, buscaban la manera de transferirla para salir del país. Y entonces, los dominicanos tenemos la colonia más grande en los Estados Unidos, 1 millón y pico de dominicanos. Sí, que se vieron obligados, compelidos a dejar su casa, porque nadie deja su casa por un vamos a ver, sino porque en su casa no es posible obtener los niveles de vida a los que cualquiera aspira. Y de esto se trata, Ramón, de que aquí hay un proceso que ha sido frenado durante décadas, pero un proceso que finalmente se hace inevitable, porque el pueblo está de acuerdo con que se concluya este proceso de resarcir al pueblo dominicano o a la parte que fue absolutamente abandonada, que no fue beneficiada por un modelo que generó mucha riqueza, que seguirá generando riqueza, pero que no puede seguir excluyendo al porcentaje de la población que ha sido excluida. Y con ese proceso es que está identificado este gobierno. Y por eso el pueblo dominicano está identificado con Danilo Medina. Y el pueblo dominicano en las calles, movilizado, debe garantizar que este proceso continúe y que desde el púlpito o desde cualquier medio de comunicación o desde el Congreso o desde donde sea, no se cambie el curso que sigue la administración del presidente Danilo Medina. Y desde luego esto dice que estamos llegando a esta parte, ¿verdad?, al fin de este espacio de comentario. Pero solamente para darle paso a Ecomundo, esa sección con el economista Lucas Vicens, que ya está ahí haciendo swing, como los bateadores. Está aterrizando. Está aterrizando. Acaba de aterrizar. Acaba de aterrizar aquí. Espere, Ecomundo, no se mueva de ahí.